bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en hoy, viernes 7 de agosto. Mi nombre es Nicole Barrera y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Y esta serie de webinars se llama Abordaje Multidisciplinario de Condiciones Crónicas en la Atención Primaria. Esto es traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública, que es un programa de fideicomiso para ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico. Como de costumbre, nos encanta conocerlos y saber de dónde se están conectando, así que utilicen el chat para poder compartir su nombre, de dónde nos acompañan, si de una oficina, de qué municipio, y su profesión. Así que, dada que ya son las 3 de la tarde, vamos a comenzar. Les informo que tenemos un servicio de traducción simultánea y puede entrar a ella por medio del menú y darle al botón de interpretación y escoger la sala que más guste. Se puede quedar con nosotros aquí en la sala de español, pero también puede utilizar la sala en inglés. Y este programa es llamado el proyecto, ¿verdad?, de aprendizaje a través de la telementoría. Y el propósito es conectar especialistas con centros médicos académicos y proveedores de atención de salud en zonas rurales. Nuestras guías generales incluyen encender su cámara siempre que pueda, queremos conocerlo, escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión, abrir el micrófono solo para realizar preguntas y recordar que vamos a estar grabando este webinar para fines educativos y añadirlo a nuestra librería digital. Así que ya que hemos repasado todas esas guías generales, vamos a dar comienzo al webinar que se llama Manejo práctico de la hipertensión arterial en atención primaria. Y quiero invitar a la doctora Carla Colón para que nos dé como la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Colón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto. Lo que busca es hablar un poquito de esta presentación sobre las guías más recientes del manejo de la hipertensión. Las más viejitas eran del 2017, así que estas le están dando, ¿verdad? Un refresh o un update a esa guía. Lo que buscamos o los objetivos que tenemos es poder aprender a medir de una forma apropiada las presiones en una oficina y tener la habilidad de poder confirmar estas presiones si son correctas o no en el hogar, si son compatibles. Número dos, clasificar cuáles son esas categorías de hipertensión y verificar si hay algún órgano que se esté afectando, causas secundarias de hipertensión y otros riesgos cardiovasculares del paciente. Tratar al paciente de acuerdo a cuáles son los umbrales que nosotros vamos a tener, o thresholds, que es la palabra más común que nosotros utilizamos, de las presiones, ¿verdad? La mayor parte de los pacientes es menos de 130/80 y utilizando una calculadora de riesgo cardiovascular. Y por último, vamos a buscar la manera de escalar dentro de esas terapias de una forma segura para los pacientes y que los podamos monitorear. ¿Qué cosas son nuevas y qué cosas prevalecen en las guías, verdad? Que ya son viejitas. Número uno, el recuadro azul nos habla del Prevent Score. De hecho, estas guías fueron las primeras que utilizaron ese nuevo score en lugar del Pool Cohort Equation. Antes se utilizaba el Pool Cohort Equation y el valor era 10%. En este, el valor que tenemos que recordar es 7,5. Ese es en el que algunos grupos me va a determinar empiezo o no terapia. El recuadro rojo, la realidad es que las metas de presión, pues para la mayor parte de los adultos esto se ha simplificado, casi todos son menos de 130/80, excepto en algunos bien particular que los vamos a ver. En pacientes en estadio 1 de hipertensión, que su riesgo cardiovascular es por debajo de 7,5 con la nueva calculadora de Prevent, le vamos a dar cambios en estilo de vida y después, si no mejora, definitivamente le damos terapia y ahora no somos tan lenient como antes. En estas nuevas guías le das 3 a 6 meses y si no mejora, se lleva la pastilla. Y tenemos un poquito más de asistencia en estas guías o se insta un poco más a que se utilice estas medidas de presión en el hogar, ya sea porque el paciente se mide con su maquinita o porque se le ordene el famoso ABPM, que es un medidor, un monitor de presión de forma ambulatoria. Así que
Estas son las cositas más importantes y lo otro es no vamos a esperar para evaluar causas secundarias de hipertensión. Nos llega un paciente joven, ya definitivamente esto no es común, no es una hipertensión benigna, vamos a buscar por qué. ¿Ok? Definiciones, high blood pressure o presiones altas, pues definitivamente esto es una sombrilla, esto yo les digo que es el zafacón, incluye todos los términos habidos y por haber. Aquí están las presiones elevadas, la hipertensión estadio 1, la hipertensión estadio 2, crisis hipertensiva, todo. El estadio 1 de hipertensión son esas que la de arriba o la sistólica es 130, 139 o que la diastólica sea 80, 89 con cualquiera de estos dos que se cumpla, ya es estadio 1 de hipertensión. Lo vamos a tratar de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente y su respuesta o no a cambios en estilo de vida. Estadio 2 de hipertensión es aquel paciente que tiene las presiones en 140 o más o la diastólica en 90 o más. Usualmente requiere terapia y la mayor parte de las veces van a ser dos medicamentos por lo menos. El recuadro verde, que es hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, es cuando no concuerda lo que nosotros estamos viendo en la oficina versus lo que estamos viendo en la casa del paciente. Muchas veces llegan y te dicen, pero es que doctor, mis presiones están súper bien en la casa y de repente en la oficina están bien altas. Pues mira, eso puede ser hipertensión de bata blanca. ¿Ok? Y para mí, más común todavía, aunque no lo pensaría, hipertensión enmascarada, muchas veces veo el ecocardiograma, las paredes del corazón están gordas, pero las presiones están normales, pues definitivamente ahí tú le pides un monitoreo y te das cuenta que en la casa sí estaban altas. Esa es la enmascarada. La violeta, que es hipertensión resistente, es ese paciente que tienes tres medicamentos en dosis máxima, uno de ellos es el diurético, particularmente la tiazida, y aún así todavía sigue con las presiones altas, o que lograste controlarlo, pero requirió cuatro medicamentos. En esto siempre hay que excluir la pseudoresistencia, ¿verdad? Que es que el paciente no se esté tomando bien las presiones o que las presiones en la casa estén bien y en tu oficina no. Y las emergencias hipertensivas, que definitivamente, como la palabra lo menciona, esto se maneja en sala de emergencia, nos llega a las oficinas, yo lo he visto aquí, he tenido que llamar al 911, es las presiones súper elevadas y te llegan con unos laboratorios nuevos de fallo renal o mentalmente no están como usualmente tú los conoces, pues ese pacientito va a sala. Los números con respecto a la guía del 2017 no cambiaron, sigue siendo normal, menos de 120, menos de 80, esto es normal. Hay que decir al paciente, sigue haciendo una buena alimentación, vamos a hacer ejercicio, esto es lo que queremos mantener el resto de vida. Elevada es 120 a 129 y menos de 80. Esas dos se tienen que cumplir, 120 a 129 y menos de 80. Cambios en estilo de vida, vamos a tratar de perder peso si es que es una de las causas, ¿verdad? Si el paciente está sobrepeso, tratar de disminuir la cantidad de sodio que estamos consumiendo y evitar el sedentarismo. Hay que moverse, hacer ejercicio, ¿ok? Estadio 1 de hipertensión, 130 a 139, 80 a 89. El tratamiento va a ser de acuerdo a el riesgo cardiovascular calculado, ¿ok? Y el estadio 2 de hipertensión, 140 o más, 90 o más, ahí sí definitivamente empiezas con medicamentos, la mayor parte de las veces lleva dos medicamentos. He tenido la ocasión, ¿verdad? O los pacientes que tienen bastante miedo de empezar esta terapia o dosis altas de medicamentos o dos medicamentos, y yo lo que hago es que les doy un solo medicamento en dosis intermedia y lo cito pronto, lo veo en 2 semanitas. A Gracias. ver. ¿Ok? Cosas que tenemos que estar súper pendientes en la oficina, ¿verdad? Asegurarnos que el paciente esté bien preparado, que no haya tomado cafeína, que no haya estado rapidito haciendo ejercicio, que no haya estado fumando, que no tenga muchas ganitas de orinar, porque eso sube las presiones, ¿está bien? Y que esté sentadito por lo menos 5 minutos. Me pasa mucho también que llega el paciente, en mi oficina es un piso 12, así que le tienen miedo al elevador, le cogen las primeras presiones están elevadas y después de hablar un rato con ellos, yo se las repito manual. La mayor parte de las veces ha disminuido, ¿está bien? Así que eso es algo que se puede hacer con ellos, darle un breakcito y un recheck. Asegurarte que la posición del paciente esté apropiada, se supone que la espalda esté recostada, ¿verdad? Descansada en el espaldar, que los pies estén flat en el piso, las piernitas no deberían estar cruzadas y el brazo debería estar recostado al nivel de, el corazón.
Para ello, para mis pacientes en la casa, yo les digo que la manera de chequeárselo o el lugar ideal usualmente es en la mesa del comedor, porque casi siempre la silla y la mesa está creado de manera que tú descansas el brazo y quedaste a nivel. ¿Ok? El COF, validar que sea un tamaño apropiado para el paciente, ponerlo usualmente en el bracito solo. Si llegan con unos jackets de estos gorditos porque tienen, ¿verdad?, el frío en la oficina médica, pues tienen que quitarse el jacket en ese lado. Se supone que el paciente no esté hablando mientras se le toma la medida de presión y usualmente se supone que se le tomen por lo menos dos medidas y entonces tú le haces un promedio. Algo importante es que hay que documentarlo. Yo tengo muchos pacientes bariátricos, así que la presión que se le obtuvo a ese paciente, yo tengo que documentar que se le tomó con un COF bariátrico, para que la próxima vez que yo lo evalúe y lo compare sea reproducible, ¿verdad? Y utilizar lo mismo, ¿ok? Si uno hace esto, un proceso estandarizado, por ejemplo, los enfermeros que tenemos en oficina, o nosotros mismos, no, esto no es algo administrativo, ¿verdad? Esto te cambia el tratamiento de un paciente si requiere subir o no subir dosis. Cosas para confirmar afuera, ¿verdad? Número uno, cuando sospechamos hipertensión de bata blanca, es ese paciente que te dice que en la casa sus presiones están perfectas, pero de repente en la oficina te salen altas. Muchas veces tienes que evitar verificar con un home BP. Yo les doy una tabla y les digo, pues mira, te vas a chequear las presiones por una semana en la mañana y en la tarde. En la mañana antes del cafecito y por la tarde cuando estés tranquilo y me las vas a anotar y me las traes. Pues eso es el Home BP Monitoring. Y si no estoy segura que lo estén haciendo bien, les envío el ABPM, ¿ok? Que yo lo tengo aquí en la oficina y les digo al paciente que usualmente les digo al paciente, esto es como un holter de las presiones, tú te lo pones, estás 24 horas con él y al otro día vienes y lo entregas. Y ahí nosotros tenemos unas medidas de 24 horas de cómo están las presiones durante el día, durante la noche, 24. ¿Ok? Hipertensión enmascarada, en la oficina están súper normales, pero de repente fuera de la oficina están altas. Para mí, yo lo puedo ver mucho como les mencioné con el ecocardiograma, que las paredes están gorditas, pero para ustedes que probablemente eso no es lo que ustedes estén viendo, si ustedes notan que la función renal está empeorando, ¿verdad? O que de repente te está empezando a botar proteína en la orina, esos son red flags o factores de riesgo que tú dices contra, quizás hay algo pasando que yo estoy perdiendo de vista y puedes pensar que tengo una hipertensión enmascarada, pídanle la tablita de las presiones al paciente. Paciente que tú lo tengas en buen tratamiento en terapia y todavía las presiones están altas en la oficina, pues definitivamente lo número uno que tenemos que hacer es verificar, ¿te estás tomando las pastillas? ¿A qué hora tú te estás bebiendo las pastillas? ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de medida que utilizamos para verificar las presiones? Y si no, pedir la tablita, ¿verdad?, de las presiones para evitar dar medicamentos de más. Hipertensión resistente, pues como les había mencionado anteriormente, antes de tú decir esto es hipertensión resistente, hay que buscar pseudoresistencia. Hay muchos pacientes que lamentablemente se les olvida beberse los medicamentos. Así que siempre hay que buscar un mecanismo para verificar cómo están las presiones del paciente fuera de la oficina. ¿Está bien? La mayor parte de mis pacientes yo les receto un medicamento y a la misma vez que te receto el medicamento, te receto la tablita de presiones. Si te hago cambio de dosis de medicamento, me traes tablita de presiones, ¿sabes? Y les enseño a tomársela. Si tenemos dudas si la máquina del paciente funciona o no funciona, yo le digo, tráemela a la oficina. Te chequeamos las presiones tuyas y yo te las chequeo manuales. Y si es concordante, pues definitivamente esa máquina está funcionando bien. ¿Está bien? Próximo slide. Ok, en esas visitas que nosotros tenemos, usualmente hacemos unos 5 pasos, ¿verdad? Número uno, vamos a confirmar que sea real o no la presión de la oficina comparado con la presión de la casa, ¿ok? Cosas que vamos a estar mirando en el laboratorio, si el paciente o en la físico del paciente, ¿verdad? Si tiene algún daño de órgano, si el paciente tú lo estás viendo desorientado y ese no era él antes, si en los laboratorios tuvo insuficiencia renal. Hay que preguntarle al paciente si está embarazada o si tiene planes de quedar embarazada. Es súper importante porque nos cambia los medicamentos. Si estamos usando alguna sustancia, por ejemplo, estoy con dolor de espalda o la ciática, como ellos siempre me dicen, ¿verdad? Y a lo mejor están usando Advil y Alif, Cataflán, y estos medicamentos ocasionan fallo renal, ¿verdad? Y ocasionan hipertensión también. Y yo le pregunto mucho por apnea.
Les pregunto mucho, mucho, mucho. Yo ordeno mucha prueba de apnea obstructiva de sueño, porque lamentablemente, si la persona tiene apnea y no está tratada, nunca vas a lograr controlar las presiones. ¿Está bien? Cosas a medirle, pues definitivamente vamos a necesitar una química, ¿verdad? Necesitamos ver cómo están las presiones, cómo está esa, digo, la función de los riñones, si me estás botando proteína en la orina, cómo está el azúcar, los lípidos, porque todo eso lo vamos a utilizar para llegar al punto 4, que es la evaluación de riesgo del paciente, ¿ok? Utilizamos la calculadora que para los que estaban ayer es la misma que se utiliza para la del colesterol, ¿verdad? Se inventó primero para la presión. Riesgo 7,5 o más, le damos terapia. Si es estadio 1 de hipertensión, menos de 7%, pues no empezamos terapia y es cambios en estilo de vida. ¿Está bien? Y el plan, ¿verdad? Establecerlo con el paciente. A todo el mundo le vamos a recomendar cambios en estilo de vida. Lamentablemente, no todo el mundo los va a hacer. Pero ellos tienen que tener una meta bien específica de vamos a hacer cambios para tratar de que las presiones bajen de esta cantidad. Si no lo logramos, la pastilla va. ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a empezar medicamentos? Creo que de una manera indirecta ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero pacientes que tienen presiones elevadas, ¿verdad? 120 a 129, menos de 80, solamente cambios en estilo de vida. Este no hay que darle medicamento, en realidad está bastante bien, pero sí es importante que sepa que están elevadas y que tienen un riesgo más aumentado de desarrollar hipertensión. Así que o hacemos cambios o vamos por ahí, ¿ok? El estadio 1 de hipertensión lo dividimos en riesgo bajo o riesgo alto de acuerdo al numerito del Prevent Equation, ¿verdad? Los azules, que son esos pacientitos que tienen menos de 7,5, hacemos cambios en estilo de vida y le vamos a dar única y exclusivamente 3 a 6 meses. En las guías anteriores daban mucho más tiempo, ya no. Le das 3 a 6 meses. Si esto no mejora, o si el paciente no hizo cambios en estilo de vida, porque también me ha pasado que me llegan a los 4 o a los 5 meses y ganaron peso y subió el azúcar y nada cambió, pues definitivamente te llevaste la pastilla porque no vamos a seguir esperando, no vamos a seguir acumulando ese riesgo cardiovascular. ¿Ok? Y los pacientes que ya tienen el riesgo cardiovascular alto, definitivamente cambios en estilo de vida, medicamentos, estadio 2 de hipertensión, cambios en estilo de vida, que nadie se libra de eso, y medicamentos, la mayor parte de las veces son dos medicamentos. ¿Ok? La meta para casi todo el mundo es menos de 130/80. Te puedo mencionar algunas que no son menos de 130/80. Por ejemplo, embarazo. Una mujer que ya está embarazada uno es un poquito más lenient y lo deja llegar hasta 140/90. Un paciente que esté encamado, que su expectativa de vida, ¿verdad?, es bien limitada, pues usualmente tú eres un poquito más lenient. Un paciente que, por ejemplo, está bien frágil, pues tú quizás tienes miedo de que se te caiga, así que quizás ahí tú puedas subir hasta 140, 90 de presión, ¿ok? ¿Por qué somos estrictos con el control de las presiones? Es porque se ha visto que disminuye las probabilidades de infarto, de progresión de fallo cardíaco, de insuficiencia renal e inclusive el riesgo de deterioro cognitivo disminuye con buen control de presiones, ¿ok? Cosas que vamos a hacer, cambios en estilo de vida, medicamentos si es necesario y siempre, 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 siempre corroborar con cómo están las presiones en el hogar. Cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que evites las presiones bien altas en un día y le zumbaste un montón de medicamentos y el paciente se te mareó y se te cayó, ¿verdad? Así que no podemos actuar con eso nada más. Yo tuve un paciente que me llegó con 170 de presiones, nunca había tenido presiones elevadas, lo mandó a hacerme la tabla y después me llega con menos de 120/80 de presiones todo el tiempo en su tabla de presiones en el hogar y simple y sencillamente fue que le dieron un ticket antes de llegar a mi oficina. Un policía lo detuvo, ¿sabes? Así que con una sola medida que tú tengas, definitivamente no podemos tener el reflejo de dar medicamentos rápido. ¿Ok? Cambios en estilo de vida. Yo le digo a mis pacientes que solamente hay dos dietas que disminuyen morbilidad y mortalidad cardiovascular. La primera es dieta mediterránea y la segunda es DASH diet, que es dieta mediterránea baja en sal.
Así que dieta mediterránea para todo el mundo, ¿verdad? Frutas, vegetales, pescados, carnes blancas sin la piel, tenemos que disminuir las grasas saturadas y en el recuadro amarillo, ¿verdad? Que es reducción del consumo de sodio, yo creo que lo más importante es enseñarle al paciente que tiene que mirar la tabla nutricional de todo lo que se va a comer, ¿verdad? Antes de comprar una lata o un paquete o lo que sea, tiene que mirar la tabla nutricional. Muchas veces ellos dicen, diantre, esto que yo me comía tenía 550 de sodio, ¿verdad? Así que ellos mismos se van dando cuenta y van aprendiendo a comer. En términos de peso, ¿verdad? Y de la cintura, que es uno de los mejores marcadores, aunque lamentablemente no lo hacemos en la oficina, pero es un excelente marcador, ¿verdad? De riesgo cardiovascular. Paciente que esté sobrepeso o que esté obeso, pues definitivamente tiene que perder peso. Hay que ponerse metas realistas, ¿verdad? Yo les digo a mi paciente, si nos vamos a ver en 4 meses, tú me puedes perder 1 a 2 libras por mes, así de 4 a 8 libras menos la próxima vez que yo te vea. ¿Está bien? No podemos poner, a veces te dicen, yo tengo que perder 30 libras, pero es que si vemos las 30 libras nos vamos a bloquear y no lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo en metas pequeñas que podamos alcanzar. ¿Ok? Actividad física, recomendarle que hagan ejercicio cardiovascular, intensidad moderada, ¿verdad? El más que se recomienda, 150 minutos a la semana. El ejercicio de resistencia es buenísimo porque te ayuda a fortalecer los huesos también y te ayuda a perder grasa. Así que si los pueden complementar, sería formidable. El alcohol, definitivamente en pacientes hipertensos hay que limitarlo. Y si tiene también el colesterol alto o si este paciente tiene fallo cardíaco, en realidad se recomendaría abstinencia completa. Evaluar para apnea, porque como les mencioné, es la causa secundaria de hipertensión ahora mismo más común en Estados Unidos y Puerto Rico, así que hay que evaluar para eso. ¿Ok? Y en términos de potasio, pacientes que no tengan insuficiencia renal y que no tengan el potasio elevado en sus laboratorios, se les puede recomendar que hagan una suplementación de potasio en su dieta, o sea, que traten de consumir alimentos ricos en potasio, como el guineo, el aguacate y esas cositas. ¿Ok? Y pues lamentablemente nosotros nos enfocamos en decirle, te voy a dar este medicamento y estamos ajorados y vete, pero los cambios en estilo de vida tienen que ser bien importantes y se tienen que recetar de la misma manera en la que nosotros recetamos la pastilla también. Aquí están los medicamentos, le puse solamente los medicamentos de primera línea. No, no 1, 2 y 3 son primera línea de tratamiento y siempre, No tengo video. disculpe, Que no Ahí se tengo le abrió el video. micrófono. no entendí. Bueno, pues voy a seguir con los medicamentos, pero Raúl, no sé si usted gustaría escribir en el chat para poder leerle mejor. En términos de los medicamentos, ¿verdad? Siempre tratamos de empezar con esos primeros tres que están ahí, que son las tiazidas, clortalidona, la mayor parte de las veces es preferida sobre la hidroclorotiazida porque es más potente, ¿ok? Es un diurético, pero yo siempre le digo a mis pacientes que la meta de este medicamento no es orinar, la meta de este medicamento es que botes sal en la orina, ¿ok? Ayuda mucho a pacientes que tienen alimentaciones bien altas en sodio. El ACE inhibitor y los ARBs son medicamentos buenísimos, ¿verdad? La mayor parte de las veces se recomiendan en pacientes con insuficiencia renal, pacientes que estén botando proteína en la orina o que tengan condiciones cardíacas, como creo que están teniendo problemas en mirar la presentación, solamente están escuchando la voz. Condiciones cardíacas como fallo cardíaco o ¿verdad? Problemas en las coronarias. Estos pacientes siempre se van a llevar el ACE inhibitor por el beneficio que tiene en términos cardiovasculares de disminuir la cicatrización o la fibrosis en el corazón. ¿Ok? Y me encantó que en estas guías utilizaron los dihydropyridine calcium channel blockers, que son los que terminan en PIN, amlodipine,
nifedipine, felodipine, son esos medicamentos. En la guía del 2017 no te especificaba qué tipo de calcium channel blockers había que utilizar, así que en teoría tú dabas verapamil y diltiazem, que son antiarrítmicos, y estabas en lo correcto. Pero la realidad es que esos medicamentos no son buenos para la presión, así que en estas, pues sí se especificó que son los dihydropyridine calcium channel blockers. La mayor parte de las veces se toleran perfectamente bien, excepto que se hinchan las piernas a algunas personas. Y el punto número 4 rojito que le añadí es que tratemos de que siempre que un paciente requiera más de un medicamento, vamos a tratar de darle el medicamento combinado siempre y cuando el plan médico nos lo apruebe, ¿está bien? Pero, por ejemplo, existe benacepril mezclado con amlodipine, ¿verdad? Que el nombre comercial es Lotrel, el Hyzar, por ejemplo, que es el losartán en conjunto con la hidroclorotiazida. Si le vamos a dar, pues obviamente el paciente se siente que es menos burden, ¿verdad? Que es menos cantidad, te tomaste una pastilla y seguiste con el resto de tu vida, ¿está bien? Los beta bloqueadores no son medicamentos de primera línea de hipertensión. Únicas razones que yo tengo mis pacientes en beta bloqueadores es que tengan fallo cardíaco, que hayan tenido un infarto hace un año, que tengan algún tipo de arritmia. Otherwise, los pacientes no requieren beta bloqueadores porque son medicamentos que bajan pulso, pero no bajan presión. ¿Está bien? Aquí le puse un poquito más de información sobre cada una de las líneas de los medicamentos. Las tiazidas, pues ayudan mucho a los pacientes que comen mucha sal. Cosas que hay que estar bien pendiente, bien pendiente, bien pendiente es pacientes que les puede bajar el potasio, que les puede bajar el sodio, en pacientes con gota que les puede subir el ácido úrico también. Así que siempre que se comienza, usualmente uno envía una química en 2 a 4 semanas a verificar cómo le fue, cómo esos riñoncitos toleraron el medicamento. El ACE inhibitor es un excelente medicamento para diabetes, insuficiencia renal, proteína en la orina, enfermedad coronaria, fallo cardíaco. El problema principal con los ACE inhibitors, que lamentablemente es súper común, es que les da una tos seca que es mucho peor por la noche, es bien mala, bien mala, bien mala y hay que cambiarlo. ¿Está bien? Paciente que le dio con ACE inhibitor lo cambias a ARB. El ARB tiene, básicamente se utiliza para exactamente lo mismo, lo único que no da la tos, pero sí hay que estar pendiente al potasio. Importante, todos los que he mencionado hasta ahora, las tiazidas, ACE inhibitors, los ARBs, todos están contraindicados durante embarazo. Hay que estar pendiente a la creatinina, puede subir hasta 0,3 después de empezarlo y se considera normal, ¿ok? Pero el potasio si sube no es normal, definitivamente. Los dihydropyridine calcium channel blockers son súper buenos medicamentos en estos pacientes viejitos que usualmente la presión que predomina es la de arriba, la sistólica, son súper buenos para ese tipo de hipertensión. Cosas que limitan es edema en las piernitas, que a veces simplemente con bajarle la dosis les mejora. Flushing, se les ponen las caras bien rojitas, particularmente lo he visto mucho con nifedipine. Dolores de cabeza, lo he visto bastante también con nifedipine. Y lo otro que no está aquí, pero es importante mencionarlo, es que le puedes dar estreñimiento al paciente con el calcium channel blocker, ¿está bien? Ese no requiere monitoreo rutinario, es bastante benigno. Y los MRAs, que son espironolactona y eplerenona, se utilizan como medicamentos en adición a estos otros tres anteriores, ¿verdad? Cuando tiene el paciente hipertensión resistente. Así que se utiliza para hipertensión resistente. Puede subir el potasio y muchas veces lo que te limita es función renal. Si esa creatinina está por encima de 2,5 en un hombre o por encima de 2 en una mujer, no se debe dar el medicamento. ¿Está bien? Doctora, Sí. quiero hacer un breve anuncio para los que nos acompañan. Hay algunos que nos ven y entiendo que es posible que tengan el web-based de Zoom. Una alternativa posible es bajar la aplicación al dispositivo y tanto en teléfono o en la computadora que lo bajen, que entran y salgan de la reunión y se supone que puedan ver, porque si están por web-based es posible que solo lo escuchen el audio y no Ok. tengan la facilidad de ver la pantalla. Así que nada, gracias. ¿Debo continuar? Sí, puede continuar, Sí. doctora. Ok, está bien. Perfecto. Pues vamos a la próxima diapositiva.
Ok, el régimen inicial que hacemos con unos pacientes de un medicamento versus dos medicamentos, cómo vamos a intensificar la cosa, qué tan simple podemos ser, pues número uno, en la mayor parte de los pacientes que son estadio 1 de hipertensión, lo empezamos con un solo medicamento, le decimos cuál es la meta de las presiones, ellos se van a estar verificando las presiones en su casa y la mayor parte de ellos, si está por encima de la meta, llaman a adelantar la cita para que le optimicemos los medicamentos de la presión. ¿Está bien? Así que eso va a pasar la mayor parte de las veces. Yo los cito cada 1 o 2 meses, asegurarme que las presiones estén súper bien y después que estén controlados los voy soltando. ¿Ok? Estadio 2 de hipertensión, se empiezan la mayor parte de las veces dos medicamentos. Si el paciente tiene mucho miedo porque tiene miedo que le baje las presiones, le empiezo uno y lo cito en 1 o 2 semanitas. Si todavía está alto, le empezamos el segundo medicamento. ¿Ok? Siempre vamos mezclando de medicamentos dentro de esos de primera línea que les mencioné. Si aún con esos de primera línea no funciona, ya es hipertensión resistente, definitivamente este paciente debería estar referido, ¿ok? Y vamos a evitar caer en estas trampitas que he visto mucho por ahí. No se puede mezclar un ACE inhibitor con un ARB, no se puede mezclar por absolutamente nada de este mundo, causan mucho fallo renal, ¿está bien? Así que esos no se pueden mezclar. Y lo otro es que hay muchos pacientes que te dicen, mira, es que yo tengo muchos medicamentos de la presión, pero están todos en dosis pequeñitas. Así que vamos a tratar de quizás llevar dos a dosis intermedias, es mucho más factible que darle tres en dosis bajitas, ¿está bien? Funciona muchísimo mejor, ¿ok? Y entonces, si el paciente, alguna regla que yo tengo en mi oficina y que las guías también mencionan que se deberían utilizar, es si las presiones tú notaste que están descontroladas en la oficina, la nota de ese paciente ese día no puede terminar sin un plan estructurado de qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué es tan elevada? ¿Verdad? Que muchas veces el paciente simple y sencillamente no se tomó las pastillas ese día. Eh, Hay que subir dosis, cuál es el plan que vamos a hacer, ¿verdad? Con el paciente y cómo vamos a verificar adherencia y si se están bebiendo las pastillas en la casa. Así que la nota de ese día, si las presiones están altas, tiene que estar justificado qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso nos ayuda a nosotros a asegurarnos de no perder ese factor de riesgo. ¿Ok? Comorbilidades importantes y cómo los vamos a manejar, les puse sombreado las cosas más importantes que quiero que se lleven. Pacientes diabéticos, la meta para toda esta gente que están aquí es menos de 130/80. Usualmente vamos a utilizar ACE inhibitors y ARB, son primera línea, particularmente porque la mayor parte de los pacientes diabéticos empiezan a botar proteína en la orina. Insuficiencia renal, que es el CKD o chronic kidney disease, también ACE inhibitors y ARBs es lo que nosotros vamos a preferir. Y muchas veces, si notamos esto, este paciente debería estar evaluado por un nefrólogo para asegurarnos que esté en terapia apropiada. Paciente con infarto previo o que tenga enfermedad en las coronarias, aquí sí se va a llevar el RAS inhibitor y dice beta blocker. Sin embargo, en las guías nuevas de chronic coronary disease o de manejo de arterias coronarias que salió después del de manejo de hipertensión, se dice que no le des beta bloqueador a menos que el paciente haya tenido un infarto en un año. ¿Está bien? Después del año del infarto, el beta bloqueador se quita. ¿Ok? Así que usualmente vamos a preferir RAS inhibitors, que son ACE inhibitor ARBs y todos los demás, tiazidas y los calcium channel blockers. Fallo cardíaco súper importante, que es el recuadro rojo. Aquí se van en la terapia de fallo cardíaco, ¿verdad? Que son los ACE inhibitors o ARBs o los ARNIs, que es el Entresto, ¿verdad? Que es el más común. O el único disponible, lo que pasa es que ya está genérico. Los beta bloqueadores que son apropiados para fallo cardíaco, se va a llevar la espironolactona y se va a llevar el SGLT2 inhibitor, que ahí lo que utilizamos son Jardiance o Farxiga, ¿ok? Lo que es importante en pacientes de fallo cardíaco respecto a la presión, la mayor parte de ellos van a tener las presiones súper bien controladas con esos cuatro medicamentos, porque efecto secundario de los cuatro es bajar las presiones. Pero si todavía así el paciente tiene las presiones altas, el único calcium channel blocker que se puede utilizar en ellos es amlodipine. Porque el detalle es que los non-dihydropyridine, que son verapamil y diltiazem, aumentan mortalidad en pacientes con fallo cardíaco, así que esos no se pueden dar. Fibrilación atrial, todo va a depender de cuál es la meta del paciente, ¿verdad? Vamos a tratar de salir de la arritmia, que a eso le llamamos rate control, digo rhythm control, ¿verdad? Control de ritmo.
o vamos a hacer rate control, porque si lo que vamos a hacer rate control, definitivamente este paciente va a necesitar un beta bloqueador y ahí no tenemos opción, ¿ok? Rhythm control, si hicimos la ablación o la cardioversión, pues definitivamente a este paciente se le puede dar el resto de los medicamentos normales de hipertensión de primera línea. Y si tiene un stroke o ha tenido un transient ischemic attack, pues definitivamente la presión yo creo que es más importantísimo aún en esta gente que las presiones estén súper bien controladas en menos de 130/80, particularmente después que hayan pasado las primeras 24 horas del infarto, ¿verdad? O del stroke, eh, para prevenir un segundo evento. ¿Ok? Cosas importantes y se los menciono por aquí sobre embarazo o planificación reproductiva, porque pues tenemos muchas mujeres en edad reproductiva por ahí con hipertensión. Idealmente estaríamos en el recuadro azul, ¿verdad? De la parte superior izquierda y el paciente te está diciendo que está planificando quedar embarazada y a ti te da tiempo a quitarle todos los medicamentos que son teratogénicos y empezarle terapia apropiada. La mayor parte de los pacientes no planifican un embarazo y el embarazo llegó, ¿verdad? Así que si mi paciente está en edad reproductiva, se va a llevar los medicamentos que son apropiados para su edad, ¿verdad? O para quedar embarazada, incluyendo el nifedipine de extended release, que el otro nombre de esto es Procardia, el labetalol, el metildopa, y hay otro que yo utilizo bastante porque se puede utilizar durante el embarazo, que es la hidralazina. ¿Está bien? Esos son los medicamentos que podemos utilizar, que es el recuadro verde en pacientes en edad reproductiva o que ya estén embarazadas. ¿Ok? Durante el embarazo es de esta gente a la que tú le puedes dejar las presiones un poquito más altas, ¿verdad? Y pueden estar hasta menos de 140/90 las presiones, ¿ok? Utilizando los medicamentos que son compatibles. Si las presiones están severamente altas o si te llegó con las presiones altas y en los laboratorios encontraste que está botando proteína, esa paciente tiene que ir a sala de emergencia, ¿está bien? Y esto es una emergencia. Y les añadí el recuadro de posparto, porque muchas veces nosotros tenemos pacientes embarazadas, ¿verdad? Y que son hipertensas o son diabéticas, y la paciente para y tú dices, ah, ya salimos de esto. Pero la realidad es que no podemos descansar, ¿verdad? Porque el riesgo cardiovascular de la mujer es muchísimo más alto en esos primeros 3 meses después de parir, ¿ok? Primeros 3 meses después de dar a luz. De hecho, tú puedes desarrollar preeclampsia después de haber dado a luz, ¿ok? Y es tener las presiones súper altas, de repente empezaste a botar proteína en la orina y nunca pasó nada durante el embarazo, ¿está bien? Y es el mismo riesgo cardiovascular, ¿está bien? Excepto que es peor porque ella está encargándose de bebé y no se encarga de ella, ¿ok? Así que esa visita postparto tiene que estar, ¿verdad? Bien cerca de ese primer mes que ella de algo, ¿está bien? Súper importante. Otra cosa que les quería mencionar es que ya se sabe que para la lactancia hay algunos tipos de ACE inhibitors que se pueden utilizar durante lactancia. No se pueden usar en embarazo porque usan placenta, pero durante lactancia sí se pueden usar porque no cruzan la leche materna y, por ejemplo, ahí están el captopril y el enalapril. Están seguros utilizarlos durante lactancia, ¿está bien? Así que son buenos caballitos de pelea en esa transición, ¿ok? Así que para hipertensión resistente vamos a seguir escalando según sea necesario. Empezamos por confirmar que verdaderamente sea hipertensión resistente, ya sea con un ABPM, que yo le digo al paciente que es el holter de las presiones, o con la tablita de presiones en el hogar, verificar que el paciente se esté bebiendo los medicamentos, que estén las dosis máximas que se le puedan dar y que no tengas un efecto de white coat hypertension o de hipertensión de bata blanca. Hay que remover, asegurarnos en el historial de que el paciente no esté utilizando algunas cosas que me puedan promover hipertensión, como los famosos NSAIDs, ¿verdad? Advil, Aleve, Motrin, Cataflan, Diclofenac. Todos estos medicamentos definitivamente aumentan significativamente las presiones. Los descongestionantes, inclusive el Afrin, que utilizan mucho, puede subir las presiones. Pacientes que estén tomando mucho alcohol, definitivamente sube las presiones. Obesidad, insuficiencia renal, pacientes en apnea, que se lo he dicho muchas veces que lo ordeno mucho, ¿verdad? Porque es que lamentablemente es una de las causas secundarias de hipertensión.
optimizar la terapia según sea posible. Les había mencionado, si el paciente está en hidroclorotiazida, todavía está descontrolado, pues mira, vamos a cambiarlo a clortalidón, que es más potente, ¿está bien? Eso es una opción que podemos hacer. Cuarto, si la función renal del paciente está apropiada y el potasio está bien, pues vamos entonces a añadirle el MRA, que es espironolactona o eplerenona, es el cuarto medicamento que se prefiere. Y número 5, pues referir al paciente, usualmente cuando tienes hipertensión resistente ya hay que referirlo, buscar causas secundarias de hipertensión, ¿verdad? Como el hiperaldosteronismo primario. eh, y verificar, ¿verdad? Riesgo cardiovascular, inclusive hasta por coartación de aorta, puede ser una causa de hipertensión resistente. ¿Ok? Hipertensión secundaria, ¿cuáles son esas cosas que como que nos van a levantar bandera que definitivamente tiene que haber algo pasando aquí? Que te llegó el paciente, tiene menos de 30 años, no tiene muchos factores de riesgo, tú lo ves flaco, no tiene historia familiar y las presiones están voladas. Definitivamente hay otra condición subiéndole las presiones y hay que buscar cuál es. El recuadro anaranjado es que tenga un paciente que estaba súper estable y de repente se decompensa, se le treparon las presiones, vamos a buscar qué está pasando, hay algo aquí, ¿verdad? Pacientes que están en 4 medicamentos o más, definitivamente hipertensión resistente, tiene que haber una causa secundaria de hipertensión. Hipocalemia es súper común, ya sea porque le diste un diurético o porque la tiene de base, hiperaldosteronismo primario, hay que evaluar eso. Síntomas de apnea, pues lo he dicho muchas veces, definitivamente hay que evaluarlo, si no, nunca lo vas a poder controlar. Cosas que ustedes noten que puede ser insuficiencia renal, ¿verdad? Que te esté bajando que te esté subiendo la creatinina o bajando el índice de filtración renal, albuminuria, que te esté botando sangre en la orina, que le hiciste un estudio de imagen e incidentalmente tiene un riñón más chiquito que el otro, pues definitivamente son clues que nos dejan saber que los riñones están sufriendo, que incidentalmente hayas encontrado un paciente con una masa en las adrenales, ¿verdad? Puede ser feocromocitoma o puede ser hiperaldosteronismo primario. Y nada, y que haya tenido un stroke joven, definitivamente eso a todo el mundo le va a molestar y entonces tenemos que buscar causas adicionales. No esperes a que el potasio esté bajito para evaluar para hiperaldosteronismo primario. Si el paciente es joven y te preocupa, envíale la prueba, porque tú puedes tener el potasio normal teniendo hiperaldosteronismo, porque la mayor parte de los medicamentos que damos para la presión suben el potasio. Así que definitivamente es algo a monitorear en esos pacientes. Presiones bien altas, hypertensive emergency o emergencia hipertensiva, perdón por el Spanglish. Estos pacientes tienen edema pulmonar, tienen fallo renal, mentalmente están mal, el oftalmólogo te lo mandó porque tienen papiledema, ese tipo de cosas así, ese paciente tiene que ir a sala de emergencia, punto. Hay que tratarlo con medicamentos intravenosos, ¿ok? Y también está el paciente con hipertensión severa, pero no tiene ningún tipo de síntomas. Los laboratorios se ven súper bien. Sobre ese paciente tú lo puedes manejar en la oficina, lo vas a ir viendo cada 1 o 2 semanas hasta controlarle las presiones, pero las presiones tienes que ir manejándolas poquito a poco. No le puedes dar todos los medicamentos de golpe porque se te pueden ir en hipoperfusión, ¿verdad? Las presiones normales y ellos están hipoperfundiendo como si estuvieran bajitas porque el cuerpo se malacostumbró a tener las presiones altas. ¿Está bien? Así que ellos los van viendo de cerquita cada 2 semanitas hasta que lo logren controlar. ¿Ok? ¿Cuándo consultar? Pues mira, emergencia hipertensiva, si el paciente tuvo que ir al hospital por esto, definitivamente hay que consultarlo. Las presiones están súper descontroladas y ustedes le han dado con todo lo que le pueden dar y aún así están altas, lo consultan. Están sospechando que hay alguna causa secundaria de hipertensión, hay que consultar a este paciente. Embarazo, mira, yo embarazo una mujer embarazada con hipertensión, siempre la consultaría, porque el riesgo no es de uno, son de 2 seres. Pacientes que estén teniendo ortostatismo, que estén teniendo mucho efecto secundario con medicamentos, pues definitivamente consultarlo, ¿está bien? Esto es algo un poquito más urgente. Cuando es rutinario, pues hipertensión resistente, ¿verdad? Le tienes en 4 medicamentos y aún así no mejora. Le encontraste que tiene hiperaldosteronismo primario, eso hay que definitivamente evaluarlo porque hay gente de esta que se opera. Insuficiencia renal debería estar consultado a un nefrólogo, ¿ok?
Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan fibrilación atrial o que tengan enfermedad coronaria, pues sí, definitivamente un cardiólogo debería verlo, ¿está bien? Siempre que ustedes se sientan que se le está saliendo de las manos, pues es un momento para consultar. Mientras ustedes se sientan cómodos manejando esos primeros tres medicamentos de primera línea, ¿verdad? Y el paciente esté controlado, pues usted lo puede dejar entre sus manos, ¿está bien? Así que aquí les puse un casito. El primero, a ver cómo vamos aplicando lo que aprendimos. Primero es un hombre de 42 añitos de edad. El promedio de las presiones en la oficina es de 134/84. Él no tiene diabetes, no tiene insuficiencia renal ni enfermedad aterosclerótica conocida. Le hicimos el calculito y tiene 3,8% de ASCVD risk con el Prevent, con la ecuación de Prevent. Tiene 31 de índice de masa corporal, te dice que le encanta comer comidas de las bolsitas estas de papitas, comidas bien saladitas, y nada, y no tiene órganos afectados ahora mismo. Así que, ¿cómo ustedes clasificarían la hipertensión de este paciente? Pueden escribir o hablar como ustedes gusten. Elevada, hipertensión estadio 1 de bajo riesgo, hipertensión estadio 2 de bajo riesgo. Ok, pues este paciente en realidad tiene hipertensión estadio 1 y es de bajo riesgo porque el prevent risk está en menos de 7,5. ¿Está bien? Así que es una hipertensión estadio 1, ¿verdad? De bajo riesgo. Así que para confirmarlo, pues podemos utilizar la tablita de hipertensión, ¿verdad? O el ABPM que yo les había mencionado. ¿Está bien? Ese es el punto número 2, que es para confirmarlo. ¿Cómo lo tratarían? Pues ya ustedes lo contestaron, las dos personas que escribieron, los felicito definitivamente, eso es lo que hay que mandarlos a hacer. Cambios en estilo de vida, vamos por el puntito 3, Nicole. Este cambio en estilo de vida es lo primero que nosotros vamos a hacer. ¿Y cuál es la meta de presión para este paciente? ¿A cuánto queremos bajarlo? Menos de 130/80, fantástico. Ya es hipertenso, ya la meta es menos de 130/80. Si me baja de 120/80, somos las personas más felices de este mundo, pero pues tenemos que hacer metas reales, menos de 130/80. Ok. Así que lo mandaste, tiene menos, la meta, le dijiste al paciente, tienes hipertensión estadio 1, lo mandaste a hacer la tabla, sigue siendo estadio 1, lo mandaste a hacer ejercicio, dieta y ejercicio. Y la meta es que baje de 130/80. ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? ¿En 4 semanas? Exactamente. Este paciente hay que verlo en 3 a 6 meses, ¿verdad? 3 a 6 meses, porque lamentablemente en 3 semanas todavía, aunque te esté haciendo una buena alimentación y mucho ejercicio, todavía los cambios en estilo de vida tardan un poquito más en verse el resultado. Así que 3 a 6 meses. Y pues el número 6 que es escalar, pues es dependiendo de lo que pasó. Te puede pasar número 1 que el paciente no hizo ningún tipo de cambios en estilo de vida, se llevó el medicamento. Hizo cambios en estilo de vida y se quedó con las presiones altas, pues sigues haciendo los cambios en estilo de vida, pero te llevas el medicamento. O hiciste cambios en estilo de vida y tus presiones mejoraron, pues fantástico, le sigues dando seguimiento cada 6 meses para asegurarte que las presiones estén controladas. ¿Está bien? El próximo casito. Este es el último, lo prometo. Es una mujer de 66 añitos de edad, tiene las presiones en la oficina en 144/92 y ella te trajo una tablita de presiones que se promedió y dio 150/88. Así que está bastante consistente la casa con la oficina. Ya ella está en amlodipine de 10 miligramos, tiene losartán de 100 miligramos, tiene una hidroclorotiazida de 12,5. Tiene insuficiencia renal, ¿verdad? Porque tiene un GFR de 62, así que sabemos que el GFR normal es más de 90, so sí tiene insuficiencia. Leve, pero está ahí. El potasio está bien. La paciente te admite que ella ronca mucho, a veces se levanta roncando.
y toma ibuprofeno a diario porque tiene mucho dolor de espalda. Así que cositas que tenemos que verificar con esta paciente. Ah, muy bien, excelente. Ah, súper, me encanta. Está súper bueno. Está todo el mundo escribiendo cosas que están todas extremadamente apropiadas. Sí, hay que verificar que el paciente se esté tomando bien las presiones en el hogar y que nosotros las estemos verificando bien en la casa y que estén completamente certera, ¿verdad? La casa con el hogar. Número dos, que son factores que están contribuyendo, ustedes absolutamente los mencionaron todos. Este paciente hay que verificar para apnea y pues definitivamente tiene que descontinuar el ibuprofeno, ¿verdad? Esas dos cosas porque sabrá Dios si la insuficiencia renal no es por las presiones altas y es por el ibuprofeno que se está tomando, ¿verdad? Pueden ser las dos a la vez, ¿ok? Así que definitivamente es algo a monitorear. Víctor Lasalle, me encanta que escribió dolor. Si el paciente está en dolor en ese momento, sabes que las presiones te van a salir altas y yo siempre se los digo. Las presiones que tú te tomes en la casa no puede ser cuando estés ansioso, no puede ser cuando tú te sientas mal, porque pues definitivamente tienes un confounder, ¿verdad? Dolor de cabeza te sube las presiones y no necesariamente es que la presión alta te dio dolor de cabeza. Así que te vas a chequear las presiones cuando estés tranquilo y quieto, ¿ok? Optimizar el diurético, estamos completamente de acuerdo. Hay personas que le subirían la dosis a 25 miligramos y hay otras personas que lo cambiarían a clortalidona, ¿verdad? Que es un poco más potente. Vamos al punto 4, please. Cosas que tenemos que verificar, ¿verdad? Hiperaldosteronismo primario, además de apnea, como les mencioné, no nos podemos casar con que el potasio está normal y por eso no vamos a verificar para hiperaldosteronismo primario. Sí, hay que hacerlo. Hay que mandarlo probablemente a un nefrólogo para que evalúe la parte de la insuficiencia renal. ¿Qué cosita le añadiría? Ya lo puedes revelar los 5 y 6 si quieres. Excelente. La consulta al nutricionista. Ajá. Ok. Si el paciente se queda con las presiones elevadas, pues el cuarto medicamento que estaría indicado, todavía el GFR está bastante bueno y el potasio está normal, así que se le pudiera añadir un MRA, que es la espironolactona o eplerenona, ¿verdad? Así que tienen esa en su indumentaria por si acaso. Y pues definitivamente si sigue con las presiones altas, está sospechando que tiene hipertensión resistente o otras causas de hipertensión, pues consultarlo. Por ejemplo, si te sale con apnea, el paciente lo tienes que referir al neumólogo para que le ordenen la máquina y le enseñen a usarla. ¿Saben? Ok. Así que cositas que nos vamos a llevar a casa, asegurarnos que se estén tomando bien las presiones antes de ser súper agresivos con la terapia, utilizar la calculadora del Prevent Risk en los pacientes que tengan estadio 1 de hipertensión. La mayor parte de los pacientes la meta es menos de 130/80. Otra causa que puede bajarlo, por ejemplo, es pacientes que tengan aneurismas de aorta. Pues eso tiene que ser en menos de 120/80. Así que ese paciente probablemente ustedes lo van a tener de la mano con un cardiólogo, pero se los menciono porque lo pueden tener por ahí. Siempre traten de utilizar primero esos medicamentos de primera línea. Si tienen que usar dos medicamentos, traten de que sean combinados en una sola pastilla. Y refiéranlo, siempre que ustedes piensen que tiene hipertensión resistente, causas secundarias de hipertensión, las embarazadas definitivamente consúltenlas. O si tiene una hipertensión que está complicada, ¿verdad? Ya con insuficiencia o con otros efectos secundarios. Ok. Creo que nos quedan unos minutitos para preguntar. Vamos a pasar a la encuesta de satisfacción, gracias doctora, y tomar bueno, si se quieren quedar un ratito más y si usted está disponible, doctora, podemos coger a la vez las preguntas. Claro, claro, sí, Sí, sí. ok, vale, gracias doctora. Ujú. Ahí están las 15 preguntas de la encuesta de satisfacción. Así que por favor vayan llenándola y entonces si alguien quiere puede abrir el micrófono para hacer preguntas o utilizar el chat.
Creo que voy a contestar la pregunta, según las veo escritas, las voy a contestar. Alguien me preguntó que cuál es la fuente de la información. Son las guías de finales del 2025 de la American Heart Association y el American College of Cardiology del manejo de hipertensión. Esa es la fuente que se utilizó. En la biblioteca virtual que ustedes tienen que colocar la presentación, también se Ujú. les puede añadir la guía, que se las puede enviar tanto la de ayer como la de hoy, que son las guías de manejo de colesterol y de hipertensión. Sí, seguro, las podemos añadir. Porque obviamente esto es una super simplificación y resumen, pero tiene un montón de información que a lo mejor ellos tengan casos específicos que tengan que ir a buscarlo directamente. Tenemos una pregunta de José Alvarado Pérez. Sí, la vi, que en qué caso sería prudente usar ARBs y ACE inhibitors. Nunca. No hay ninguna, no hay ninguna sola causa o ninguna cosa para la que esté indicado utilizar las dos cosas juntas. Hay algo que nos puede confundir y es que, por ejemplo, el medicamento Entresto, ¿verdad? El nombre genérico es sacubitril valsartán y eso nos hace pensar que son dos juntas en una sola, pero la realidad es que sacubitril no es un ACE inhibitor, sacubitril es un ARNI, ¿verdad? Así que no hay ni una sola indicación en la que se puede utilizar juntas el ARB y el ACE inhibitor. Yo voy a enviarle las guías a Nicole para que las puedan adjuntar a la biblioteca y que se aseguren que tienen las guías más recientes, las del American College of Cardiology. ¿Está bien? Yo se las envío por correo electrónico. Sí, súper, la vamos a recibir y entonces podemos a través de la plataforma ir enviándosela. Déjame ir buscándola por aquí. Las tengo en mi otra computadora, así que tan pronto llegue hoy por la tarde, porque son files bastante grandes, son ciento y pico de páginas cada una. Súper, si no tenemos más preguntas, no sé si falta alguien más por hacer incluir algún comentario, pero queremos agradecer a la doctora Carla Colón, cardióloga, por tan excelente presentación y esperemos que en el futuro podamos continuar la colaboración juntos. Claro que sí, a la orden siempre. Mi correo electrónico lo voy a escribir por aquí para que ellos lo tengan también por si tienen dudas o casos que quieran discutir en confianza. ¿Ok? Ujú. Ahí tienen mi correo electrónico por cualquier cosita. ¿Ok? Gracias, doctora. Pues ahora sí, por favor, también a los que preguntaron sobre la biblioteca digital, tenemos Julio Acevedo copió el enlace que es recursos.prpht.org. Pues ahí puede, ¿verdad? Darnos un tiempito, ya mañana va a estar arriba la presentación de hoy y entonces esperamos incluir también las guías eh, como un recurso adicional. Así que nada, muchas gracias, que pasen excelente tarde, buen fin de semana y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, doctora Hasta Colón. luego.